Bueno, vamos a tratar de articular algunos conceptos generales, no sin antes darle la palabra a Alicia Schiel. Mira, para hacerte una pregunta que había marcado para la clase anterior y me olvidé de hacértela. Si me podés explicar un poquito más lo que es el estado molar y molecular del psicoanalista. Bueno, es un tema que supongo que ya conocen, me habrán oído hablar de eso, pero tal vez no es un tema demasiado fácil, sobre todo el concepto de estar molecular. Estos son dos términos que vienen de la química. La materia tal como la conocemos, tiene un aspecto, por ejemplo, el azufre. Vieron que el azufre, lo habrán visto, porque vienen unas barritas con las cuales la gente cree que se le va a curar una tortícolis, lo cual es una cuestión supersticiosa completa, porque el azufre no tiene ninguna incidencia en el organismo, y menos desde afuera. Entonces la gente cree que haciendo rodar la barrita, en un momento se quiebra y es porque absorbió una especie de aire que estaba dentro del organismo. Bueno, estas son paparruchadas de la ignorancia popular. Bueno, cuando nosotros vemos azufre en barra o en polvo, eso se llama estar molar. Las razones por las cuales se llama estar molar escapan a estas clases porque tienen que ver con la química. Por ejemplo, un mol de azufre sería una medida en gramos de su número atómico, o sea que es totalmente inútil que yo me explaye sobre estas cosas que a ustedes no les interesan. Pero basta con decir que la materia tal cual la vemos está en estar molar. Ahora, el estar molecular del azufre, o si quieren la molécula de azufre, es una molécula simple que se grafica con la letra S, de sulfuro, porque el azufre es el sulfuro. La molécula es la mínima parte de la sustancia. Eso es inaccesible para nosotros. Podríamos decir que es lo real. O sea, una cosa es ver y manipular un poquito de azufre, por ejemplo, para fabricar pólvora, que a los chicos les encanta fabricar pólvora para hacer volar alguna instalación del colegio, ¿no? Eh, trapisondas en las que he participado, son muy divertidas. Entonces, ustedes se compran unas pastillas de clorato de potasio, le meten azufre y un poquito de carbón y hacen pólvora. Y con eso pueden hacer una linda bomba. Ahora, cuando hablamos de la molécula es la mínima porción de la sustancia. No decimos átomo porque en realidad una molécula está compuesta por varios átomos. Por ejemplo, un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno hacen el ácido sulfúrico. Llevado esto al psicoanálisis y más específicamente a la teoría del significante, nosotros cuando hablamos o cuando oímos o cuando leemos o cuando pensamos, estamos acostumbrados a un discurso molar, haciendo una comparación. Es decir, que lo que nosotros decimos es eso y nada más. Ahora, eso que decimos está formado por partículas mucho más pequeñas que son las letras. Podríamos decir que la letra es la mínima unidad molecular, pero en realidad una letra no nos dice nada la mayor parte de las veces, salvo algunas letras, por ejemplo la Y o la M cuando uno duda, entonces hace esos son fonemas, pero para el psicoanálisis la mínima unidad del discurso es el significante. El significante es un conjunto de letras que conforman el sonido o la imagen acústica de una palabra. Cuando nosotros estamos haciendo de analistas,
Estamos tanto en el estar molar como en el estar molecular, porque desde el estar molar tenemos que oír lo que el sujeto dice, y desde el estar molecular estamos pesquisando los significantes encriptados en las palabras, que son a su vez palabras, porque tienen significado. Pero lo que interesa para la teoría lacaniana es el significante, es decir, es la prueba de que nosotros tenemos un inconsciente, además de los sueños, que son otra prueba de la existencia del inconsciente. De manera que cuando nosotros hablamos, ponemos a disposición del otro nuestro propio inconsciente sin darnos cuenta, a través de los significantes encriptados. Bueno, yo tengo que tener una escucha para esos significantes, pesquisarlos, y tengo que ponerme en un estado especial de la mente que se llama estar molecular. O sea, esta capacidad que tenemos, pero que hay que desarrollar porque no nos la enseñan en ningún lado salvo en psicoanálisis, tenemos que estar en posición de captar significantes significativos dentro de los significantes oficiales, vamos a decir, que son del estar molar. Entonces, nosotros tenemos una doble atención. Atendemos al discurso proferido o pronunciado por el sujeto y tenemos esta escucha de lo que podría estar oculto. No sé, Alicia, si te fui claro. Sí, Mario, clarísimo. Muy claro, Pero gracias. mucho más de eso sobre los estares molar y molecular no podemos decir, porque ahí está la raíz de la escucha psicoanalítica, que por supuesto corre también para los coordinadores. Los coordinadores, cuando tienen que hacer lectura, atacan el sentido oficial de las palabras y por eso el psicoanálisis, entre otras cosas, produce la ruptura del sentido y la creación de sentidos nuevos, que en realidad no es una creación, es un hallazgo. Nosotros tenemos que encontrar dentro de lo que el sujeto dice algo más, un plus del que el sujeto no se da ni cuenta, porque claro, es un contenido inconsciente que se filtró al discurso. Ese es el punto de los dos estares. Entiendo que el texto que ustedes tienen de Pavlovsky, creo que es de Pavlovsky y de Kesselman, es un poco confuso, porque Pavlovsky tiene una manera de escribir un poco exótica, siempre refiriéndose a su especialidad, que es el psicodrama psicoanalítico. Entonces, ustedes van a ver ahí descripciones un poco raras, tal vez frases un poco inentendibles, pero quédense más vale con lo que yo les he dicho, si es que lo han entendido bien, porque por ahí va la postura del analista como escuchador, vamos a decir, de esas partículas que se infiltran desde el inconsciente. Bueno, como dijo Freud, hay que hacer consciente lo inconsciente. Nosotros vamos a intentar develar esto que se nos pone a disposición sin que el sujeto lo sepa, para poder enriquecer lo que llamamos la verdad del sujeto. Es decir, nosotros estamos extrayendo de un discurso un saber no sabido y lo estamos transformando en la verdad del yo. O sea que es el único punto o un micropunto, vamos a decir, en que hay dialéctica entre el inconsciente y el yo, porque entre el inconsciente como lugar topológico y la conciencia no hay dialéctica, no hay una síntesis de esas dos instancias. En todo caso, si la hubiera, estamos en la psicosis o inconsciente a cielo abierto, donde no se distingue el inconsciente del yo. Pero en la neurosis hay elementos
están inconscientizados que no deberían estar allí. Están reprimidos y por estar reprimidos producen síntomas, producen inhibiciones, producen angustia y todas las formaciones de compromiso del inconsciente. Inclusive las fantasías, porque si bien Freud no incluye la fantasía en las formaciones del inconsciente, tenemos que admitir que todo lo que fantaseamos, de la índole que sea, bueno, malo, terrible, maravilloso, es una formación de compromiso del inconsciente porque surge de un deseo. Por supuesto que es algo traducido, porque todo contenido inconsciente que pasa por la barrera represiva se traduce, se disfraza para no perturbar a la conciencia, lo cual no implica que todos los contenidos inconscientes son perturbadores para la conciencia, no todos, pero muchos sí. Y el ejemplo paradigmático es el deseo del incesto, que efectivamente es lo más reprimido que tenemos, y estamos hablando del incesto de los hijos con los padres, porque muchas veces la inversa, que es el incesto, el deseo incestuoso de los padres sobre los hijos, a veces no está reprimido. Acá acaba de suceder un hecho de abuso sexual de un padre sobre sus hijas, y me sorprendió cuando vi la televisión, porque el tipo le dijo a la hija, esto no es abuso, esto es incesto, porque yo estoy enamorado de vos. O sea, que ahí falta una cuantía de represión del padre sobre la hija. Otra de las categorías que no tenemos del todo reprimidas es una de las perversiones infantiles polimorfas, que es la crueldad. Nosotros podemos, tomados por un afecto, por el odio, por los celos, pasar al acto y cometer un acto de crueldad con alguien en todo un abanico de posibilidades, y hasta podríamos matar por eso. De manera que, o torturar, por ejemplo, si estuviera en nuestras manos, si estamos muy tomados por el odio sobre una persona. Allí el equilibrio entre las pulsiones y la ley internalizada está roto y ganan las pulsiones. Nosotros habitualmente tenemos un equilibrio entre pulsiones y la ley internalizada. Si no fuese por ese equilibrio, nosotros andaríamos por el mundo haciendo lo que nos venga en gana, en cualquier sitio y momento. Pero tenemos ese padre interno, situado en el superyo, que a través de la conciencia moral nos dice, eso no se hace. Se puede fantasear, pero no se puede hacer. A veces hay superyoes demasiado rigurosos que hasta impiden la fantasía, cosa que no configura delito alguno, que uno fantasee con cometer un delito, por aberrante que sea. Nosotros tenemos ese derecho de fantasear lo más terrible, pero no lo podemos hacer porque tenemos la vigilancia del superyo, que es un mandato derivado de la conciencia moral sobre lo que está bien y lo que está mal. Bueno, vamos a tratar de articular algunos conceptos del psicoanálisis, algunos de los cuales ya les hemos pegado una mirada en algún momento. Me interesa mucho la articulación de los conceptos, o sea, cómo se conectan, cómo están entrelazados unos conceptos con otros, partiendo de los 4 conceptos fundamentales, ¿no? Inconsciente, pulsión, transferencia y repetición. Lacan, ustedes saben que tiene una fama de ser un tipo difícil. Y yo creo que leyendo la obra de Lacan, desde lo primero que expuso hasta lo primero que escribió, hasta lo último que dijo, Lacan tiene 2 elementos centrales en la teoría, que son una novedad absoluta en la ciencia y en el psicoanálisis,
Y estos son el concepto de lo real y el concepto del objeto A. Ya sabemos lo que es el objeto A. El objeto A es el objeto completador que nosotros anhelamos encontrar, pero que nunca lo vamos a encontrar por estructura. Es decir, no se puede encontrar en la vida que tengamos, porque siempre el objeto A es como el horizonte, es algo que se desplaza hacia adelante, en el discurso preferentemente, y por eso una de sus definiciones es lo que queda por decir. Nosotros nunca diremos la última palabra estando vivos, nunca. Siempre habrá algo por decir, más allá de lo dicho. No nos olvidemos que lo nuestro es una narrativa, es un discurso, que aún cuando nosotros hagamos cosas, actuemos con el cuerpo ciertas circunstancias, por ejemplo, vamos a poner una escena en un cuadrilátero de boxeo. Todo lo que sucede ahí sin palabras, que son golpes entre dos personas, está previamente articulado en significantes. Esto también es difícil de entender, porque uno piensa que es al revés, que primero están las acciones y después están los discursos que dan cuenta de esas acciones. Pero todo lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que inclusive sin proferir palabra alguna hacemos, como en el caso del cuadrilátero de box, está formulado previamente en palabras. Este previamente no significa un tiempo cronológico, sino un tiempo lógico. Es decir, que en el momento en que uno de los boxeadores pega una trompada, eso ya está discursiado, ya forma parte de su cadena significante, aunque esa cadena no aparezca por ningún lado, porque nadie la dice, ni el propio ejecutor del golpe. Entonces, la teoría del significante se basa precisamente en esto, en la primacía del significante por sobre todo lo demás. Nosotros estamos constreñidos a discursos. Es más, uno podría pensar, si hablamos de tiempos cronológicos y de la lógica formal, nosotros podríamos decir, por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Primero está la naturaleza y después vino el lenguaje y después vino la cultura. Pero en realidad, dice Lacan, antes de la naturaleza estaba el lenguaje, porque sin el lenguaje yo no podría nombrar la palabra naturaleza, ni podría tener una idea de lo que es lo natural respecto de lo cultural. Todo lo que Lacan escribió y dijo en sus seminarios gira alrededor de estos dos conceptos, el objeto A, que también se define como causa de deseo, y lo real. Porque en verdad nosotros estamos acostumbrados a confundir lo real con la realidad. O mejor dicho, antes de Lacan no había una diferencia entre lo real y la realidad, porque en rigor nosotros vivimos una vida y estamos inmersos en algo que llamamos realidad, que pensamos que es igual para todos, pero en realidad es singular para cada uno de nosotros, aunque sea por cuestiones sutiles. Cada uno tiene su propia mirada de las cosas. Por eso Lacan dice en uno de sus textos, la palabra no está hecha para comunicar, sino para evocar. Fíjense ustedes la diferencia, ¿no? La palabra que comunica y la evocación, porque la evocación es algo bien subjetivo.
Si yo escucho una palabra, lo primero que va a pasar es que mi mente la asocie con experiencias propias, y esa es una instancia evocativa, más que una comunicación. Por supuesto que uno de los factores de la comunicación es la palabra, pero yo quiero que presten atención a esta definición de Lacan. Cuando hablamos de evocar, estamos diciendo, bueno, un sujeto que oye algo se lo representa a su manera singular, de acuerdo a lo que vivió y a cómo asocia esas palabras a esas vivencias. Estamos hechos de palabras y cargamos con esto que llamamos la batería significante. ¿Qué es la batería significante? Es el conjunto de palabras que están a nuestra disposición, más los significantes derivados de esas palabras, que son infinitamente más numerosos. De manera que nuestra batería significante es muy profusa y ha sido instalada prima facie por nuestros padres y por los otros integrantes del grupo primario. Cuando Lacan habla de lo real, pone patas para arriba todo lo que nosotros conocíamos como lo real, porque lo real siempre fue lo concreto y lo contrario a lo imaginario. En cambio, para Lacan lo imaginario es la realidad misma. Es decir, nosotros vivimos una realidad que es una narrativa imaginaria. No solamente lo que vivimos, sino lo que nos impacta en los sentidos, lo que vivenciamos con otras personas, los proyectos que tenemos, etc. Y lo real es lo imposible. Sí, Dimas. Profe, y para un analista, cuando está analizando, ¿existe lo real y existe la realidad? Existen las dos cosas. Ahora, tenemos que distinguir lo que Lacan llama lo real como lo imposible y lo que llamamos los reales, que son los acontecimientos. En realidad son dos elementos que están articulados, porque lo que pasa en una sesión de análisis forma parte de una operatoria imaginaria también. Si bien usamos símbolos como las palabras y hacemos saltos en lo simbólico a través de las interpretaciones, lo que tenemos allí es un real cuya esencia última de esa sesión es algo totalmente que escapa de nuestra posibilidad de conocimiento. O sea, que estamos vivenciando un real, pero que está traducido a cada uno de los integrantes de la sesión a lo que llamamos realidad. Hay una realidad para el analista y hay una realidad para el analizante, que son diferentes. Gustavo. Hace poco tuve de visita un pianista, ¿no? En el local es un pianista que se hizo famoso por estar en situación de calle en el 2019, bueno. Y bueno, pobre, es una persona alcohólica que está siempre al límite y cuando toma un poquitito, que le convidas una copa, 2 copas, ya se pone en pedo. Pero es un virtuoso con el piano. Ahora se alcoholizó un día tocando el piano que tenemos en el negocio y arriba del piano siempre tengo descansando un violín. Y no sé quién le dijo si tocaras también el violín como el piano, y enseguida dijo como si lo hubiesen insultado. O sea, automáticamente él entendió que cuando hablan de violín le hablan de un violador. Ah, claro. Se me viene a la cabeza de qué es lo real o la realidad para esa persona, si esto es un ejemplo que es válido con respecto a lo que vos estás explicando. Claro, porque ahí hay una cuestión polisémica. Es decir, el violín es un instrumento musical, pero también
en la jerga del lunfardo, es como se llama a los violadores, los violines o los violetas, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de lo que nosotros hacemos en análisis. Acá hubo una anécdota según la cual un sujeto se enojó porque entendió mal un término, un significante. Pero nosotros en análisis estamos justamente para encontrar el otro posible sentido de los significantes y de las cadenas significantes. Y a eso le llamamos pasar al registro simbólico. Es decir, un salto cualitativo desde lo imaginario, que es el discurso del sujeto, a lo simbólico, que sería la interpretación del discurso. Por eso decimos que nosotros en análisis estamos para romper el sentido, pero también para rearmarlo en otra dirección, con lo cual el sujeto se enriquece, no solamente porque podemos encontrar algo de su vida que no está claro y que se aclara con un significante, sino porque además le estamos enseñando vía transmisión, le estamos enseñando a pensar más allá de lo que significan las palabras. Porque, digamos, alguien analizado es alguien que adquiere esta habilidad para encontrar en lo que él mismo dice el otro sentido de las palabras. Entonces es un buen ejercicio y sirve para lo que podríamos llamar un autoanálisis en paralelo o un autoanálisis cuando uno se da de alta de un dispositivo determinado por un analista determinado, lo que no impide que en otro momento de su vida opte por un nuevo ciclo de análisis con otro analista en donde va a encontrar otras novedades respecto de sí mismo. Acuérdense que Hegel, 100 años antes de Freud, dijo: el sujeto se puede conocer a sí mismo absolutamente, lo cual quedó desmentido por el propio Freud al plantear la existencia del inconsciente. Del inconsciente no sabemos nada, es un saber no sabido, porque Hegel no tenía la herramienta psicoanalítica, entonces no consideraba la realidad de un sujeto dividido entre saber y verdad. La verdad está en el yo, que es una verdad singular, y el saber no sabido está en el inconsciente. Entonces, esta es la razón por la cual llamamos sujeto dividido y también sujeto castrado, porque el hecho de no conocernos absolutamente hace a la castración. El narcisismo sería todo lo contrario. Yo sé quién soy en lo absoluto y tengo toda la libido puesta en mi yo, en un yo autoidealizado. Pero resulta que ese es un ser completado que solo se concibe en términos en la perspectiva de una neurosis, en un estadio de la infancia. Pero es un narcisismo que debe ser herido por las funciones materna y paterna a través de la frustración y de la castración simbólica. Es decir, el proceso analítico también es un proceso castratorio porque es un proceso de descompletamiento. El descompletamiento es una herida narcisística. Y por eso Jacques Alain Miller, dice que existen tres sujetos supuestos saber. El primero es el analizante que cree que sabe quién es. El segundo es el analista a quien se le supone un saber que no tiene sobre uno mismo.
Y el tercero es el inconsciente, que sí es el que sabe. Ahora, es un trabajo muy arduo y de mucha sutileza de la escucha llegar a detectar el mensaje del inconsciente. Porque si los sueños son un mensaje del inconsciente, aún así tenemos que descifrarlos, tenemos que interpretarlos. Entonces, redondamente, estamos en un sujeto dividido, castrado y descompletado. Ahora, en la sesión de análisis se redobla la insistencia del descompletamiento. Por supuesto que para esto tenemos que estar seguros de la estructura clínica o más o menos tener una conjetura muy aproximada de que estamos frente a un neurótico y no frente a un psicótico, porque a un psicótico no lo podemos interpretar. Sencillamente porque su condición de psicótico hace que no comprenda o no acepte ni los chistes, ni las metáforas, ni las ironías, ni las interpretaciones. Entonces, un psicótico puede enojarse mucho, inclusive tener un brote en plena sesión, si uno lo interpreta, porque lo está desmintiendo de alguna manera. Interpretar también es desmentir, o por lo menos poner en duda las certezas del yo. Y como el psicótico está en la certeza absoluta, que es el signo de la psicosis, la certeza, entonces, conmoviendo esa certeza, nosotros estamos provocando iatrogénicamente tal vez un brote. Y si el sujeto fue mal diagnosticado y es un psicótico no desencadenado y aparenta ser un neurótico, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en los primeros tiempos, cuando hacemos interpretaciones, y ver las reacciones del sujeto, porque muchas veces estamos ante eso, ante una psicosis no desencadenada, que se puede desencadenar en el consultorio. Gustavo. Sí, a ver, sí, estoy tratando de bajar a tierra lo que estás diciendo. Pregunto, decimos que la palabra fue hecha para evocar. Sí. Y con eso no comunicamos. Hablamos de que el gran A es el gran significante, ¿es así? Al que todos le hablamos. No, el gran otro no es un significante. En todo caso, podríamos hablar de un significante del gran otro, pero no es un significante. El gran otro es una especie de operador. No es que exista, salvo que está encarnado en la primera instancia en la figura materna. Es una encarnadura. Pero después, una vez que el sujeto se desarrolla y adopta la condición de sujeto, porque uno cuando nace no es un sujeto, o por lo menos es un sujeto sujetado a una madre, pero no en la acepción de sujeto que nosotros usamos todos los días. Entonces, en determinado momento, el gran otro será para él el orden social. O sea, ¿qué está por encima de él que regula las relaciones entre las personas? El orden social, que funciona como un gran otro para todos. Traduce a través de significantes porque los significantes del inconsciente pertenecen al campo del gran otro, son de él. Y cuando uno tiene un fallido, por ejemplo, está poniéndose en juego una comunicación entre el sujeto del inconsciente y el gran otro. O sea, un fallido no está dirigido al interlocutor cotidiano de todos los días, está dirigido a un gran otro. Por eso uno se sorprende por su propio fallido y o se trata de justificar o pide disculpas y pone la palabra que quería decir. Y entonces,
el psicótico, entiendo por lo que dijiste, a ver si no me equivoco, es tiene la certeza es un síntoma para la psicosis. ¿Qué quiere decir? De que esa persona no es mencionada por el gran otro, sino tiene otra perspectiva de la realidad. ¿Es así? En realidad lo que sucede es que la certeza está puesta en su delirio. O sea, vos no lo podés sacar del delirio porque tiene la certidumbre absoluta de que eso es verdad. O sea, esa En persona no ve un cambio, violín, no ve un instrumento, ve a un violador. sí, pero no estamos hablando de psicosis. En el ejemplo del violín, o sí. No sé, Es- estoy tratando de hilvanar lo que estuvimos charlando y tratar no, vos dijiste que hay un pianista que se emborracha y que en todo caso la borrachera le lima un poco la represión y entonces reacciona agresivamente cuando mencionan la palabra violín, porque lo asocia correcto. con la jerga del lunfardo, donde violín es el violador. Pero no estamos hablando de psicosis, estamos hablando de un tipo común y corriente que en todo caso la diferencia con nosotros es que porque está alcoholizado, tiene un poco limada la represión, Está bien, pero ¿no? la pregunta es, esta persona no acepta dudas, y si él tiene la certeza de que el significado de violín es eso, y no entra en razón de que que estábamos hablando del instrumento, ahí no estaría entrando en el terreno de la psicosis. No, porque todos nosotros tenemos certezas también. Por ejemplo, el neurótico común y corriente, nosotros, no podríamos vivir sin certezas. Yo tengo que estar certero de que ahora me están escuchando ustedes ahí en el aula Zoom. Eso es una certidumbre que yo tengo. Ahora, la certeza psicótica tiene más que ver con su delirio, es decir, con la creencia absoluta de que el delirio es lo que existe y de que lo que él ve u oye en términos de alucinaciones son reales y son verdaderas. Esa es la certeza, por eso no lo podemos desmentir al psicótico. En todo caso, lo podemos acompañar moderando, morigerando ciertas aristas de su delirio, porque no crean que porque él se inventa un delirio como restitución psicótica, el armado de un mundo que se le derrumbó, no crean que por eso él se fabrica delirios maravillosos. No, no, los locos sufren mucho, porque los delirios, algunos son pintorescos, como podría ser un delirio místico, pero en general los delirios son muy sufrientes, porque, digamos, hay una invención de una historia que no es real, pero que está vivida como real. Un alcohólico, por ejemplo, cuando llega al punto de la psicosis tóxica, porque el alcohol es un tóxico, el alcohol etílico es un tóxico que ataca el sistema nervioso y en la última fase produce psicosis tóxica y el tipo alucina, en todos los casos de alcoholismo, alucina bichos que le caminan por el cuerpo y lo siente, los ve y los siente. No creo que sea el caso este extremo. Yo diría más vale que es un borracho susceptible. Sí, sí, entiendo. Ahora, pudiera ser, pero no tenemos muchos elementos para analizar al sujeto, pudiera ser que por algo se le ocurrió asociar con violador y no con otra cosa. Porque, por ejemplo, yo mencioné la palabra violeta, que también es algo que se les dice
a los violadores, pero una persona X podría asociar este violín con una flor, que es la violeta, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo violatorio. O sea, hay algo en él que lo llama a asociar con lo violatorio, en rigor. ¿Se entendió? Sí, sí. O sea, el analista, el trabajo suyo es investigar sobre eso o hablar por ahí. Claro, si ese hombre estuviera en análisis y él tuviera la misma reacción, claro que un analista no le va a decir nada fuera de lo que él está hablando. Difícilmente le mencione un violín porque no es un significante del sujeto. Pero vamos a suponer que un analista desprevenido le nombra la palabra violín, ¿no? Como diciendo, a ver, voy a inventar algo. El tipo que toca el piano dijo, bueno, terminé de tocar en el bar y entonces me fui. Y el analista, que no lo debiera hacer, pero que vamos a suponer que lo dice, entonces usted puso violín en bolsa, que quiere decir se fue. Entonces, si ahí el sujeto se enoja porque lo asocia con violador, es motivo de seguir interpretando el discurso y que el sujeto siga asociando con eso que acaba de suceder. Mercedes Santorufo. No, esto que hablabas recién, cuando él dijo el tema de violín, a mí me sonó desencadenante, ¿no? Puede tomarse también como eso, como una Sí, situación desencadenante. pero es demasiado audaz plantear que esa palabra desencadene una psicosis, porque la anécdota es demasiado cortita como para que nosotros saquemos semejantes conclusiones. No, no, obvio, yo hablaba desde esto, pero porque estoy dormida, Mario, la realidad. Y no me puedo acordar el nombre del resto. Pero viste cuando hablamos bueno, nada, me sale serie complementarias, pero no me sale lo que te quiero decir en sí. Cuando hablamos de los momentos, que es un desencadenante que nos lleva a, a lo que nos conforma. Bueno, ahora cuando me acuerde, te lo No, digo. sí, sí, yo creo que vos estás hablando de una asociación. Ahí está, vamos. Hoy no puedo Claro, hilvanar. Claro, a eso me claro, refería, que puede ser, ¿no? Como un disparador, digamos, que lo lleva, con esto que vos decías, quizás el violín lo llevó a otro lugar, ¿no? claro. Ahí está, ok, a eso me refería. Bien, Bueno, gracias. Mario, te quiero leer una consulta que tiene Sabrina en el chat, que hoy no está escuchando, pero no puede participar con audio y con cámara porque está con mucho trabajo, está en el trabajo ahora. Y lo que dice bueno. es, ¿por qué se dice en el caso del pequeño Hans, se elabora desde dos teorías de angustia? Una primera vez en 1917 y otra cerca de 1932. ¿Es por la falta de teoría que tenía Sigmund en el primer periodo? Y sí, porque no te olvides que Freud estaba inventando el psicoanálisis. Además, Freud es un tipo muy autocrítico. Él permanentemente está diciendo lo que escribí 3 páginas atrás está mal. Así que imagínate, cuando pasan los años, él cambió mucho sus teorías de acuerdo a cómo iba evolucionando sus pensamientos. Ahí está la genialidad de Freud, no solo de producir teoría en base a la clínica, que es la práctica, sino además tener la capacidad autocrítica de decir aquello que dije estaba mal y ahora tengo que formular otra hipótesis. En ese sentido, una gran honestidad intelectual la de Freud. Dimas, Profe, de la misma forma que se le puede provocar a un violador, se le puede provocar a un pedófilo, ¿cómo provocar? así diciendo como se le dice, por ejemplo, violín a un violador, y ver los gestos que tiene un violador, Sí, suponiendo que es un violador, se puede tocar el tema de cierta forma para que un pedófilo reaccione. sí, lo que pasa es que te tenés que bancar la reacción después.
Ahora, si estamos en análisis, es otra historia, porque el sujeto, por empezar, un violador no creo que vaya a análisis. Un pedófilo sí, porque la condición de pedofilia es una condición mental, no es por eso un psicópata. Es un psicópata si lo lleva a la práctica, si comete el delito de la violación. Si no, cada uno tiene su deseo, su fantasía, nadie se puede meter con eso. Ahora, yo puedo detectar en análisis o puedo escuchar por boca directa del sujeto que es un pedófilo, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente estoy ante un perverso, pero no ante un perverso psicopático, si es que él no lleva a la práctica su deseo de tener sexo con niños. O sea, lo delictivo tiene que ver con la acción. Yo puedo tener muchas fantasías como neurótico de matar a alguien porque me hizo una trastada o porque me traicionó o por lo que fuere. Puedo tener esa fantasía. Nadie me lo impide, es un derecho que tengo. Lo que no puedo es ir y matarlo. Es decir, puedo, pero no debo. Puedo, pero no debo. Así como digo matar, digo cualquier otro crimen, ¿no? Bueno, gente, que tengan lindo fin de semana. Nos vemos Chao, el Mario. jueves. Nos vemos. Bueno.